6. Estudio de las tradiciones. El ilustre psicólogo y destacado filósofo norteamericano William James ha expresado nuestra contención básica, metafórica, con suma precisión. Contemplemos la percepción externa, la sensación directa que nos producen, por ejemplo, las paredes de esta sala. ¿Podemos afirmar que lo psíquico y lo físico son absolutamente heterogéneos? Por el contrario, su heterogeneidad es tan escasa que si adoptamos el punto de vista del sentido común, si hacemos caso omiso de explicaciones inventadas, ondas moleculares y etéreas, por ejemplo, que en el fondo son entidades metafísicas, y si, resumiendo, aceptamos ingenuamente la realidad, con la inmediatez con que se nos ofrece, esa realidad sensible en la que reposan nuestros intereses vitales y de la que proceden todos nuestros actos, esa realidad sensible y la sensación que tenemos de la misma son absolutamente idénticas entre sí, en el momento en que la sensación se produce. La realidad es en sí una percepción. En este caso, el contenido de lo físico no es otra cosa que lo psíquico. Sujeto y objeto confundidos, por así decirlo. Uno, que la realidad sea ese puro concienciamiento no dual, apercepción, como James lo denomina, es perfectamente sencillo, aunque sigue siendo muy difícil comprenderlo plenamente, ya que con la emergencia del dualismo primario, y la de los demás dualismos, nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos se convierte, en cierto modo, en ilusoria. Como lo señala Brown, el mundo es indudablemente sí mismo, es decir, indiferenciado de sí mismo, pero a partir del momento en que emerge el dualismo primario, el mundo ha reaccionado para convertirse en distinto de sí mismo y, por consiguiente, en falso consigo mismo. Pero esa falsedad no puede ser real, puesto que, no obstante, el mundo siempre sigue siendo en realidad indistinto de sí mismo y por consiguiente la distinción ha de ser ilusoria. He ahí el sentido en el que utilizamos dicho término. A nivel superficial, esto no parece en modo alguno un buen augurio y corrompe de tal modo el sentido común que la mayoría retrocedemos asustados. Si a esto le agregamos el hecho de que el concienciamiento no dual no es en absoluto una idea, sino algo mucho más próximo a lo que entendemos por pura experiencia, que hablando con propiedad no se puede caracterizar plenamente con palabras, ya que las propias palabras forman parte de la experiencia, no es sorprendente que la mayoría de la gente huya aterrada para refugiarse en alguna de las abundantes y cómodas ideologías. Por si fueran pocas las dificultades, en el momento en que algún escritor, desde Schrödinger hasta Ramana Maharshi, intenta describir el concienciamiento no dual para intentar despertarnos de dicho sueño, aun a sabiendas de que su gesto es fútil aunque necesario, las paradojas y contradicciones lógicas necesariamente resultantes le convierten en presa inevitable de cualquier pedante de las escuelas filosóficas que desee ensañarse con él. La siguiente anécdota referida a Shankara, el célebre sabio hindú y autor del Vedanta, servirá de ejemplo. Cierto rey de la India, con una mente muy lógica y realista, acudió a Shankara para que le instruyera sobre la naturaleza de lo absoluto. Cuando Shankara le dijo que considerara toda su riqueza y poder real como simples ilusiones fenoménicas procedentes de su absoluto yo, que es la base de todas las cosas, el rey se mostró incrédulo. Y cuando le dijo que el único y exclusivo yo aparecía como múltiple debido solo a los dualismos de su ignorancia, el rey decidió inmediatamente someter a Shankara a una prueba, que determinaría si el sabio sentía realmente que esta existencia no era diferente de un sueño. Al día siguiente, cuando Shankara se acercaba al palacio para darle una nueva lección al rey, soltaron deliberadamente un enorme y enfurecido elefante en dirección a Shankara. Cuando el sabio vio que la bestia se le acercaba, dio media vuelta y echó a correr. Aparenté el sentido y la sensibilidad son todavía no duales, pero no necesariamente como lo calificamos y dividimos en cosas independientes distribuidas por el espacio y por el tiempo. Ver. Exclamaba Rumi. Y es ese ver, antes de dividirlo en ver y ser visto, esa apercepción no dual que James denomina la propia realidad, lo que debemos descubrir. Como ayuda para orientarnos en este descubrimiento explicaremos ahora brevemente, en forma diagramada, lo que ya hemos expuesto de un modo más lógico y lineal. Utilizaremos imágenes, diagramas y esquemas, es decir, en género imaginativo de elaboración simbólica usado en la forma analógica, como suplemento de las descripciones un tanto formales presentadas anteriormente.
A continuación, con la ayuda de dichas representaciones diagramadas, compararemos el espectro de la conciencia con las psicologías de las grandes tradiciones metafísicas. El diagrama más simple que representa el espectro de la conciencia es el de la figura 3 del capítulo anterior. En dicho esquema están dibujados los 4 dualismos principales, así como 6 gamas del espectro, de modo que pueden ser fácilmente comparados con la descripción lineal que precede. Es preciso subrayar que el mayor problema de este y de todos los demás diagramas es el hecho de que el nivel mental esté simplemente representado como cualquier otro nivel del espectro, lo cual no es cierto en este sentido. Quizás sería preferible que el propio papel representara a la mente y dibujar entonces los demás niveles superpuestos en el papel. Esto, como veremos más adelante, era exactamente lo que hacía el fallecido gran maestro del Zen, Harada. Pero si uno se limita a recordar que el nivel de la mente no es un nivel como cualquier otro, sino más bien el no nivel que sirve de base a todos los demás niveles, la figura 3 puede resultar útil. El diagrama tridimensional de la figura 5 pretende representar el mismo espectro desde un ángulo ligeramente distinto, y está vagamente inspirado en la metáfora clásica de la caverna de Platón. Platón consideraba que el hombre, en su estado natural, avidya, es como si se encontrara en el interior de una caverna, de espaldas a la boca de la misma. En el exterior brilla la luz de la realidad eterna, pero el hombre, de espaldas a la misma, solo ve las sombras de la realidad proyectadas en el fondo de la caverna y concentra su atención en ellas, viendo solo sueños y reflejos, pero nunca la propia realidad. Tanta es la fascinación que dichas sombras le producen que elabora grandes sistemas de ciencia y de filosofía alrededor de dichos fantasmas ilusorios. Un buen día alguien logra escapar de la caverna, ve la realidad, y cuando regresa les dice a los demás: amigos, no vais a creerlo, pero... En nuestro diagrama, las sombras representan el conocimiento simbólico cartográfico, las imágenes que nos formamos de la realidad, el modo dualista de conocimiento. Mientras que la luz representa el concienciamiento no dual, la subjetividad absoluta, yo, Brahma, como se indica en la figura 4. A lo largo de esta obra, hemos ampliado ligeramente la idea de Platón, sugiriendo que existen niveles de sombras, representados por las diversas gamas del espectro de la conciencia. Al superponer dichas gamas en la figura 4, el esquema resultante es el de la figura 5, que no es más que una simple combinación de las figuras 3 y 4. Las gamas del espectro de la conciencia se muestran en la mitad superior de la figura con forma de reloj de arena y representan la identificación de la subjetividad absoluta con diversos objetos y sujetos, identificación que se hace progresivamente más estrecha, restringida y exclusiva, conforme se sube por el espectro desde la gama transpersonal hasta el nivel de la sombra. La mitad inferior del recipiente representa la luz, el noumeno, la subjetividad absoluta, la mente, la cabeza divina, Tao, Dharmadhatu, Sunyata, Brahma, o como uno prefiera denominarlo. Una vez más, el problema con este diagrama es el hecho de que represente a la mente separada por el espacio de los demás niveles y de que tenga unas dimensiones espaciales cónicas, ya que tanto lo uno como lo otro es engañoso. Para minimizar estas enormes dificultades, hemos señalado el punto único de intersección entre los conos superior e inferior, denominándolo eternidad/infinidad, ese absoluto aquí y ahora que es la mente, el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ningún lugar, el punto fijo del mundo en movimiento, un punto sin posición ni dimensiones y ahora sin fecha ni duración. En realidad, dado que este punto de aquí y ahora es la mente, podíamos haber prescindido de la mitad inferior del reloj de arena, pero esto habría sido excesivo para la imaginación de la mayoría y, teniendo en cuenta cuán expresiva es la metáfora de la caverna de Platón, hemos optado por representar el cono inferior. Sin embargo, conviene recordar estas connotaciones específicas cuando se haga referencia a la figura 5. Ahora, con la ayuda de las figuras 3 y 5, compararemos nuestra descripción del espectro de la conciencia con las de las grandes tradiciones metafísicas, incluidos el Zen, el budismo Yogacara, el hinduismo Vedanta y el Vajrayana tibetano, así como los expuestos por célebres investigadores individuales como Hubert Benoit. 4. Empezaremos con un sistema consistente y espectacular, el Vedanta Advaita.
La psicología Vedanta se basa en la introspección experimentalmente verificable de que Brahma/Atman es la única realidad y su objeto primordial es facilitar una explicación pragmática que aclare por qué el hombre no alcanza a asimilar su identificación básica y suprema con Brahma. En general, la aceptación ciega de los dualismos y distinciones por parte del hombre se debe a su ignorancia, avidya, que le conduce de lleno al mundo de las ilusiones maya, y por consiguiente a un mundo de sufrimiento, samsara, ronda de vida/muerte. Desde un punto de vista psicológico, dicha ignorancia de Brahma se caracteriza por la superposición, adhyasa, de las técnicamente denominadas pantallas cosas sobre o encima de la realidad subyacente de Brahma/Atman, de modo que el hombre se identifica con dichas cosas y por tanto ofusca aparentemente, pero no en realidad, su auténtica identificación con lo absoluto. La psicología Vedanta es una fenomenología detallada de lo que a fin de cuentas no es más que un caso universal de identidad equivocada. Simplemente no nos damos cuenta de quiénes somos, pero lo que creemos que somos consta de diversas pantallas, cosas, con las que, en nuestra ignorancia, nos identificamos inadvertidamente. En la psicología Vedanta, dichas pantallas se interpretan casi como las capas de una cebolla, con la realidad de Atman sepultada en el centro de la misma, de modo que la liberación se alcanza separando esos niveles de identificación errónea, o simplemente viendo a través de los mismos, y fundiéndose con el centro, que es la verdadera base de las diversas capas ilusorias. 5. Siguiendo con esta metáfora, la capa, pantalla o piel exterior de dicha cebolla se denomina Namayakosa, la pantalla de la existencia física. Representa la conciencia ordinaria del hombre despierto, Jagarita Esthana, su identificación primitiva con el ego encapsulado en su cuerpo físico, Stula Sarira, el cuerpo ordinario. Las próximas tres capas constituyen el denominado cuerpo sutil Sukshma Sarira, y son la pantalla de la vitalidad, Pranamyakosa, la pantalla de la discriminación, Manomaya-kosa, y la pantalla del raciocinio, Vijnanamaya-kosa. La pantalla de la vitalidad corresponde aproximadamente a lo que nosotros denominamos voluntad de vivir, ese impulso ciego de supervivencia, de continuidad, de seguir adelante. Las pantallas de discriminación y raciocinio corresponden a nuestra arraigada tendencia, en parte innata y en parte adquirida a través del lenguaje y de la lógica, y a la dicotomía de la existencia, a sobrecargar la realidad con dualidades y distinciones. La capa más próxima del centro, la pantalla de la bienaventuranza, Anandamayakosa, comprende el cuerpo causal Karana Sarira, y lo experimenta todo el mundo en estado de ensueño profundo carente de sueños, Susupti, así como en ciertos tipos de meditación. Las dualidades y distinciones no desaparecen por completo en este nivel, pero se armonizan con tanta perfección que en este estado se experimenta una profunda relajación y bienaventuranza, Ananda. Se denomina también cuerpo causal debido a que es base y causa de todas las demás pantallas. Por fin, después de eliminar esta última capa, solo queda la realidad pura del centro, la no dualidad absoluta, inefable, indescriptible, la conciencia de Brahma, subyacente en las 5 pantallas y los 3 cuerpos 6 de Utsch señala que el análisis advaítico del yo en 5 pantallas muestra que no hay discontinuidad de conciencia, que hay una sola conciencia, a saber, la ligada a Atman, que se manifiesta en distintos estados debido a los diversos upadis o identificaciones erróneas del yo con uno o varios aspectos del yofsmo fenoménico. 7. A estas alturas debe ser evidente que la psicología Vedanta de las pantallas corresponde muy de cerca a lo que hemos denominado espectro de la conciencia, y que las propias pantallas representan distintos niveles del espectro. Así, la pantalla exterior del cuerpo ordinario corresponde al nivel egoico, el yo, separado del cuerpo físico ordinario y, por consiguiente, esclavo del mismo. Las 3 pantallas intermedias de los procesos de la voluntad y del raciocinio, el cuerpo sutil, corresponden al nivel existencial, donde la represión de la muerte genera la voluntad ciega de vivir, pantalla de la vitalidad, y donde los procesos fundamentales de discriminación, las pantallas de discriminación y raciocinio, inician el endurecimiento de los dualismos. La pantalla interna de la bienaventuranza, cuerpo causal, donde el hombre trasciende su ego y su cuerpo físico, corresponde a la gama transpersonal, y por fin el propio centro, el Brahma/Atman absoluto, corresponde a nuestro no nivel de la mente.
Las figuras 6 y 7 muestran la estrecha similitud existente entre la psicología Vedanta de las pantallas y el espectro de la conciencia. La figura 6 es un esbozo de la psicología Vedanta, realizado por el ilustre Sri Ramana Maharaj, y 8 al pie figura la explicación de Ramana y a continuación, entre paréntesis, la correspondencia con el espectro de la conciencia. La luz corresponde por tanto al nivel de la mente, la puerta al nivel existencial, el espejo al del ego, etc. La figura 7 muestra la misma correspondencia, pero en este caso el diagrama del espectro de la conciencia se presenta con las pantallas paralelas de la psicología Vedanta, debidamente identificadas. Existen, como es lógico suponer, ciertas diferencias entre la psicología Vedanta de las pantallas y nuestra descripción del espectro de la conciencia, pero esencialmente hay un acuerdo perfecto entre ambas, lo cual refleja la naturaleza universal de la filosofía perennis, de ese consenso filosófico de alcance universal. Trasladándonos ahora de la psicología del hinduismo Vedanta a la del budismo Mahayana, no nos sorprenderá descubrir el amplio acuerdo existente entre el espectro de la conciencia y la psicología Mahayana, especialmente en la presentación de Asanga y Vasubandhu, y ampliada en textos como el Lankavatara Sutra, el Despertar de la Fe y el Platform Sutra. D.T. Suzuki resume la idea esencial de la psicología Mahayana. La mente, incluida Citta, Manas y otros 6 vijnanas, estos son niveles del espectro de la conciencia, como aclararemos más adelante, en su naturaleza original, es bhavava, es callada, pura y está por encima del dualismo sujeto/objeto. Pero aparece el principio de particularización conocido como visaya, derivado de la raíz vish que significa actuar, trabajar. Y con la aparición de este viento de acción se agitan las olas en la tranquila superficie de la mente. Está ahora diferenciado en evolución, vritti, hacia 8 vijnanas, o niveles. Alaya, manas, manovijnana y los 5 sentidos. Y simultáneamente con esta evolución, pasa a existir la totalidad del universo, con sus numerosas formas e interminables enredos. 9 en los aspectos esenciales, esto es muy similar a nuestra descripción de la evolución del espectro de la conciencia, y cuando a continuación describamos las 8 vijnanas de la psicología Mahayana, señalaremos simultáneamente los niveles correspondientes del espectro de la conciencia. Así, la citta o mente corresponde al nivel de la mente, la conciencia absoluta y no dual. Con la aparición del primer dualismo, evolucionan las 8 vijnanas, la primera de las cuales es alaya vijnana, la conciencia de almacenamiento, así denominada por ser aquí donde se reúnen y conservan las semillas fenoménicas, vasanas o vija, o arquetipos de todas las acciones humanas, karma, que acabarán por influir en todo acto futuro. Por consiguiente, alaya es similar a cuerpo causal del Vedanta y muchos investigadores consideran que equivale aproximadamente al inconsciente colectivo de Jung. En todo caso, por el hecho de ser supraindividual, corresponde a la gama transpersonal. La próxima vijnana o nivel, que se desplaza hacia arriba y el exterior desde la pura citta, se denomina manas, de la raíz man que significa pensar y determinar. Según la psicología Mahayana, manas desempeña 3 funciones interrelacionadas. En primer lugar, es sede de las tendencias dualistas del hombre. La función de manas es esencialmente la de reflejar en la mente, y crear y discriminar el sujeto y el objeto de la pura unicidad de la mente. La memoria acumulada, siyate, en esta se divide ahora, usiyate, en dualidades de todas las formas y todos los géneros. La segunda función de la manas es una prolongación de la primera. Es decir, que la propia manas llega a convertirse en fuente de grandes calamidades al crear deseos basados en juicios erróneos, es decir, dualismo, como cuando cree en la realidad de una sustancia egoica y se aferra a la misma como verdad absoluta. Ya que manas no es solo una inteligencia discriminadora, sino un órgano voluntarioso, y por consiguiente un actor. 11 manas es, por consiguiente, la fuente general de la voluntad y específicamente la fuente de la voluntad de vivir. En otras palabras, esto corresponde al segundo dualismo principal, en el que el hombre separa la vida de la muerte y se siente arrojado a una compulsión ciega por sobrevivir. Estas 2 funciones, de discriminación básica y voluntad, dan pie a la tercera función de manas. En palabras de Kapleau, se convierte en la fuente persistente del concienciamiento egoico, la perniciosa sensación de que yo existo como sujeto aislado de todas mis experiencias.
Por tanto, la manas es fácilmente reconocible como nivel existencial. Prosigue la evolución de las vijnanas. A partir del momento en que manas genera el dualismo de sujeto y objeto a partir de la unidad absoluta, mano vijnana y, sin duda, todas las demás vijnanas comienzan a actuar. 12. El próximo nivel, la mano vijnana, se traduce generalmente como intelecto, como suma total de nuiro potencial simbólico y de abstracción. Se dice que la Nyayunjinana se refleja en los dualismos básicos de las manas y de este proceso emanan todas nuestras conceptualizaciones más abstractas y etéreas. En otras palabras, la intelección latente en mano emerge con toda su plenitud en la mano vijnana. Así pues, con la mano vijnana, el individuo se identifica con su intelecto barra invertida. Por consiguiente, con la valoración intelectual de sí mismo, es decir, su ego. Por tanto, la mano vijnana corresponde al nivel egoico. Finalmente, las 5 vijnanas restantes corresponden sencillamente a los 5 sentidos. Suzuki resume admirablemente la psicología mahayana de las 8 vijnanas. En un principio, es decir, el principio permanente del momento eterno, se encontraba la memoria acumulada en la alaya, las denominadas semillas, desde el pasado sin comienzo como causa latente, en la que todo el universo de objetos individualizados mora con los ojos cerrados. Entonces interviene manas con su inteligencia discriminatoria y el sujeto se distingue del objeto, dualismo primario. Mano vijnana se refleja en la dualidad y de ahí emana un encadenamiento de juicios con sus consiguientes prejuicios y vinculaciones, mientras las otras 5 vijnanas los obligan a hacerse más y más complejos, no solo desde el punto de vista intelectual, sino afectivo y sinestésico. Todos los resultados de estas actividades aromatizan a su vez la alaya, es decir, la vuelven a sembrar, fingiendo un despertar de la vieja memoria, mientras la nueva encuentra sus afinidades con la antigua. Entretanto, sin embargo, la propia alaya permanece inmóvil conservando su identidad. 13. Como siempre, la alaya, que en el pasaje anterior se utiliza como sinónimo de cita, noumeno absoluto, al igual que Atman y el nivel mental, conserva realmente su identidad aunque aparentemente evoluciona en varios niveles, de modo muy parecido al de una vela en una sala de espejos, cuyos reflejos dan la impresión de que se haya convertido en numerosas velas, cuando en realidad conserva en todo momento su identidad. La figura 8 ha sido adaptada a partir de un dibujo del maestro del Zen, Harada, en el que se muestra la relación de las 8 vijnanas. Una vez más, la correspondencia entre las vijnanas y los niveles del espectro se muestra entre paréntesis. A fin de que la correspondencia sea más clara, en la figura 9 se muestra un diagrama del espectro de la conciencia, con las correspondientes vijnanas junto a los respectivos niveles. El budismo Zen, en tanto se le reconoce como secta del budismo mahayana, coincide naturalmente con la psicología de las 8 vijnanas. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, diversos maestros del Zen han desarrollado lo que resulta ser una interpretación personal de la psicología de las 8 vijnanas, elaborándola y adaptándola para ajustarla mejor a su propio estilo pedagógico. Entre dichos maestros cabe destacar a Huinen, sexto patriarca de Chan, cuyas profundas introspecciones psicológicas se muestran en Platform Sutra. La psicología de Huinen se resume en la figura 10, que consiste en un esquema realizado por el Dr. Suzuki para explicar los aspectos esenciales de la doctrina de Huinen. El diagrama contiene 5 niveles, que por conveniencia hemos catalogado del A a la E. ¿Cómo corresponden los niveles de la figura 10 a los del espectro de la conciencia? Empecemos por el nivel A, denominado naturaleza propia. El hecho de ver en la naturaleza propia era uno de los puntales de las enseñanzas de Huinen y ha seguido siendo un tema fundamental del Zen hasta nuestros días. Naturaleza propia es sinónimo de naturaleza Buda, que el Nirvana Sutra declara intrínseca en todos los seres y, por consiguiente, ver en la naturaleza propia equivale ni más ni menos que a alcanzar el estado de Buda. Previsiblemente, dicha visión se consigue a través de prajna, el modo no dual de conocer, y, por consiguiente, naturaleza propia y prajna son 2 términos importantísimos en el pensamiento de Huinen. En el fondo, evidentemente, la naturaleza propia y prajna son idénticas, puesto que en la infinidad y eternidad del estado de Buda, el conocimiento y el ser están fusionados, aunque convencionalmente se hable de ellos por separado.
Así pues, el nivel A y el B, denominados respectivamente naturaleza propia y prajna, son en realidad exactamente lo mismo, naturaleza propia es prajna, y corresponden al nivel mental. La separación convencional de la naturaleza propia y prajna en dos niveles, A y B, es, no obstante, sumamente significativa, en particular teniendo en cuenta que el nivel de prajna, nivel B, está dividido en dos por una línea intermitente, mientras que este no es el caso en el nivel de la naturaleza propia, nivel A. La línea intermitente del nivel B representa la primera división, el dualismo primario, donde el vacío y la naturaleza propia no dual parecen dividirse en sujeto y objeto. Debido a que dicho dualismo es aparente e ilusorio, el nivel de la naturaleza propia no contiene ninguna línea intermitente. Comentando el pensamiento de Wimen, Suzuki explica: cuando tenemos una experiencia, como, por ejemplo, la de ver un árbol, lo único que tiene lugar en aquel momento es el hecho de percibir algo. No sabemos si dicha percepción nos pertenece, si reconocemos que el objeto percibido sea ajeno a nosotros. La cognición en sí de un objeto externo ya presupone una distinción entre dentro y fuera, sujeto y objeto, percibidor y percibido. Cuando dicha separación tiene lugar se olvida la naturaleza primaria de la experiencia. Esta naturaleza primaria o naturaleza propia, hace referencia al momento anterior a la separación de la mente y el mundo, cuando todavía no existe una mente enfrentada al mundo externo, que recibe sus impresiones a través de los distintos canales sensoriales. No solo la mente no ha adquirido todavía existencia, sino que tampoco la ha adquirido el mundo. Esto es lo que podemos denominar un estado de vacío perfecto. Entonces, emerge un pensamiento en el seno del vacío. Esto es la separación del inconsciente y la conciencia o, en términos lógicos, la emergencia de la antítesis dialéctica fundamental. 15. La afirmación emerge un pensamiento equivalente exactamente a las palabras de Asvagosa aparece de pronto un pensamiento y a las de G.S. Brown hágase la distinción. Como se ha dicho anteriormente, no se trata de una intelección plenamente desarrollada, sino de una tendencia básica a la dicotomía que conduce al dualismo primario, y que Suzuki explica como separación del dentro y el fuera, el sujeto y el objeto, el que percibe y lo percibido, lo consciente y lo inconsciente. Con esta desvinculación el hombre está ahora separado del mundo y se halla por consiguiente en el nivel C, el de la mente de apercepción, que se explica como sigue. Prajna, lo consciente, evoluciona convirtiéndose en la mente de apercepción, donde la naturaleza propia establece comunicación con el mundo exterior que actúa sobre la mente psicológica, recibiendo a su vez la influencia de la misma. En la mente de apercepción es donde elaboramos la idea de la personalidad individual. Por consiguiente, la mente de apercepción no es exactamente una mente, en el sentido de que sea sede de una alta intelección y abstracción, sino más bien en el de constituir la base de la tendencia dualista que opera ahora en el nivel personal, responsable de la persistente e irreductible sensación de existir como ser aislado. Es, por consiguiente, muy similar a las manas y al cuerpo sutil y corresponde al nivel existencial. El nivel D es lo que normalmente calificaríamos de mente o intelecto. Suzuki lo denomina plano del sentido Dristasruta, y del pensamiento, Matagnata. Aquí es donde elaboramos nuestras abstracciones intelectuales sobre la vida y la realidad, y, por consiguiente, donde formamos la imagen intelectual de nosotros mismos. El nivel D, en otras palabras, corresponde al nivel egoico. Además, los estados patológicos de la mente inconsciente radican en el plano del sentido, Dristasruta, y del pensamiento, Matagnata, correspondiente al inconsciente de la psicología analítica o psicoanálisis. El inconsciente psicoanalítico no puede ser lo suficientemente profundo como para incluir la cuestión de la mente ausente, naturaleza propia, mente. Dichos estados patológicos serán reconocidos como nivel de la sombra. Para concluir, la correspondencia formal entre el pensamiento de Wimen y el espectro de la conciencia se resume en la figura 11. Pasando ahora a la psicología del budismo tibetano, en ella encontramos también estrechas similitudes con el espectro de la conciencia. En realidad, la psicología del budismo tibetano es casi idéntica a la del hinduismo Vedanta, ya que ambas se estructuran alrededor de las 5 pantallas. Por consiguiente, no es necesario entrar en los detalles de la psicología del budismo tibetano, ya que nos limitaríamos a repetir el comentario de la psicología Vedanta.
Baste con afirmar que a lo largo de los siglos los grandes sabios del Tíbet han encontrado que este sistema psicológico representa adecuadamente los hechos de la conciencia y creemos que en lo esencial coincide perfectamente con el espectro de la conciencia. La figura 12 muestra un diagrama del extraordinario Lama Govinda que ilustra la psicología de las 5 pantallas desde el punto de vista tibetano. Las pantallas propiamente dichas son las mismas que las del Vedanta. No obstante, hemos incluido el diagrama por la claridad con que muestra la naturaleza de cebolla de dichas pantallas. En general, podemos, por tanto, concluir que los sistemas psicológicos de las grandes tradiciones metafísicas, desde el Vedanta hasta el Zen, coinciden esencialmente con el espectro de la conciencia, tal como lo hemos descrito. Este hecho me ha inducido recientemente a sugerir la existencia de una psichología perennis, una psicología perenne, que al parecer Dios no ha dejado en ninguna parte ni en ningún lugar, y sin testigo. En realidad, el espectro de la conciencia es una presentación moderna de dicha psicología perenne, pero que aprovecha tanto las introspecciones de Occidente como las de Oriente. Tengamos en cuenta que, aunque nuestra presentación del espectro de la conciencia coincida esencialmente con dichas psicologías orientales, difiere no obstante en cuanto al énfasis. Desde el punto de vista de los enfoques orientales, todos los niveles del espectro, a excepción del no nivel de la mente, existen, aunque solo de forma ilusoria, así como las imágenes de la pantalla de televisión son irreales como hechos en sí, pero existen como meras representaciones. Su interés primordial siempre se ha vinculado al nivel mental y por tanto jamás han investigado sistemáticamente las patologías que puedan presentarse en cualquier nivel individual. Por otra parte, el mundo occidental, especialmente desde el siglo XVI, ha ignorado casi por completo el nivel de la mente y, por consiguiente, la psicología occidental se ha concentrado exclusivamente en las anormalidades perturbadoras que tienen lugar en algún nivel determinado y, en particular, en el nivel egoico. Además, los investigadores occidentales han mostrado recientemente un creciente interés por las patologías que tienen lugar en los niveles existencial y biosocial, como lo demuestra el crecimiento de disciplinas tales como la psicología existencial, la terapia familiar y la psiquiatría de la comunicación. En su conjunto, los enfoques orientales y los occidentales se complementan, por consiguiente, de un modo asombroso, ya que, en términos generales, los niveles hasta ahora ignorados en Occidente han sido ampliamente investigados en Oriente y viceversa. Así, en Oriente se han explorado ampliamente los caminos que conducen al número absoluto, mientras Occidente se limitaba a la investigación científica de la psicología fenoménica. El hombre, como subjetividad absoluta, es la cabeza divina. He ahí la preocupación oriental. El hombre, como objeto del conocimiento, es el ego fenoménico. He ahí la preocupación occidental. En su conjunto, cubren la totalidad de la gama del espectro de la conciencia. Si los investigadores occidentales, comprometidos como están con los niveles existencial, egoico y de la sombra, consideran que dirán la última palabra sobre la conciencia, peor para ellos y sus ilusiones. Por otra parte, los investigadores orientales realmente en posesión de la última palabra sobre la conciencia, muestran no obstante una lamentable deficiencia en los niveles del espectro en los que la mayoría estamos destinados a permanecer. Por consiguiente, aun estando completamente de acuerdo con los pronunciamientos de los sabios orientales, hemos cambiado ligeramente el énfasis, suplementando sus psicologías con los descubrimientos de los científicos occidentales. El agobiado químico, el ajetreado ejecutivo o la deprimida ama de casa no comprenden la iluminación ni la persiguen. Si lo hicieran, tanto mejor, pero en caso contrario, no deberíamos concentrarnos en los niveles en los que ahora existen. También podemos enfocar esta complementariedad desde un punto de vista epistemológico. Ya hemos visto que el hombre dispone de dos formas principales de conocer, una consistente en el conocimiento simbólico cartográfico y la otra en el concienciamiento no dual. El Madhyamika denomina al primero Sambriti, responsable de las verdades relativas de la ciencia y la filosofía, y al segundo Paramartha, que conduce al conocimiento de la verdad absoluta. Ciertos sistemas posteriores, como el Yogacara y el Vedanta, han ampliado esta doctrina esencial de doble vertiente y la han redefinido en una forma triple de división del conocimiento.
En este sistema, la primera forma de conocimiento, la simbólico-cartográfica, se subdivide en dos categorías. La primera, que el Yogacara denomina Parikalpita, conduce a un conocimiento puramente imaginario, como el de ver una cuerda y pensar que se trata de una serpiente. La segunda, llamada Paratantra, es responsable de lo que nosotros denominaríamos verdad objetiva, como la de ver una cuerda y llamarla correctamente cuerda. Por fin, la última de las tres formas de conocer del Yogacara es la misma que la Paramarta del Madhyamika, lo que nosotros denominamos concienciamiento no dual de la verdad absoluta. El Yogacara se limita a llamarlo Parinishpana y, como acabamos de decir, corresponde al segundo modo de conocimiento, responsable, por tanto, de la verdad absoluta, que es ver la cuerda y saber que uno se está viendo realmente a sí mismo, solamente. Por consiguiente, la única diferencia entre las divisiones doble y triple de la verdad consiste en que la triple amplía la doble, subdividiendo el conocimiento simbólico cartográfico, Samvriti, en conocimiento relativamente falso Parikalpita, y conocimiento convencional relativamente cierto Paratantra. En este sentido, el científico trabaja con una forma de conocimiento relativamente cierta para Tantra, que le permite representar la realidad de un modo adecuado, simbólicamente útil y objetivo. Pero aunque el conocimiento científico sea relativamente cierto, sigue siendo una forma de conocimiento dualista, de Samvriti, y, desde un punto de vista absoluto, tan ilusorio como cualquier otra forma del conocimiento dualista. Las exploraciones intelectuales occidentales, como la ciencia y la filosofía, han divagado por el campo del Samvriti, del conocimiento simbólico cartográfico, con el objetivo principal de separar el conocimiento relativamente falso de Parikalpita, serpiente, del conocimiento relativamente cierto de Paratantra, cuerda. La realidad para Occidente ha sido Paratantra, cuestión de encontrar la verdad objetiva. Sin embargo, los enfoques orientales del Vedanta y del budismo Mahayana, conscientes de que Paratantra es relativamente cierto pero absolutamente irreal, se han dedicado por el contrario a seguir el camino de Paramarta, de la verdad absoluta. La cuestión ahora es, ¿qué ocurre cuando estas consideraciones epistemológicas se trasladan al reino de la psicopatología? La psicopatología siempre se ha considerado, en un sentido u otro, como consecuencia de una visión distorsionada de la realidad. Pero lo que uno considere psicopatológico dependerá, por consiguiente, de lo que uno considere real. Así pues, en Oriente y en Occidente, con distintos conceptos de la realidad, se han desarrollado distintos conceptos de psicopatología. Para la psicología occidental, la psicopatología ha estado siempre relacionada con Parikalpita, serpiente, con la visión de la realidad considerada como falsa por quienes comparten el punto de vista de Paratantra, cuerda. Una persona está realmente enferma si siempre que mira una cuerda ve una serpiente, si experimenta odio y lo denomina amor, si reprime el sexo y lo llama hambre. La curación, por otra parte, se supone que tiene lugar cuando el individuo cambia el punto de vista Parikalpita, serpiente, por el Paratantra, cuerda, cuando ve la cuerda como cuerda, el odio como odio y el sexo como sexo. En otras palabras, la división epistemológica entre el conocimiento relativamente verdadero de Paratantra y el relativamente falso de Parikalpita se convierte también en la línea divisoria entre cordura y enajenación. Sin embargo, para estos enfoques orientales, la realidad no consistía en distinguir entre Parikalpita, serpiente, y Paratantra, cuerda, ya que ambos pertenecen al reino de Samvriti, del conocimiento relativo, e ilusorio, simbólico cartográfico, por lo que a fin de cuentas pasar de lo uno a lo otro equivale a cambiar cadenas de hierro por cadenas de oro. Su interés, por el contrario, se ha centrado en un cambio completo de Samvriti o Paramarta, o Parinishpana, del conocimiento relativo, verdadero o falso, al conocimiento absoluto, que no reconoce tales distinciones. Por consiguiente, su psicopatología no está relacionada con Parikalpita, serpiente, sino con Samvriti, serpiente y cuerda. Tanto la persona que ve la cuerda como serpiente, como la que ve la cuerda como cuerda, se engaña a sí misma y está dormida, y la curación tendrá lugar cuando ambas vean la cuerda como lo que es decir una manifestación de Brahma, un proceso objetivo de la mente, de modo que tanto la serpiente como la cuerda, a fin de cuentas, son ilusiones. Paso a paso llega el gran despertar, dice Chuang Tzu, y entonces descubriremos que la propia vida es un gran sueño.
Entretanto, los ilusos creen estar despiertos, alegremente convencidos de que comprenden las cosas. Hacen bellas discriminaciones, diferenciando entre príncipes y lacayos, opuestos en general. Vaya estupidez. Palabras como estas merecen ser calificadas de estafa suprema para la mayoría de los investigadores occidentales, por lo menos desde un punto de vista psicológico. Este gran despertar no es más que un gran ataque de nervios, ya que oficialmente solo reconocen las formas de conocimiento parikalpita, serpiente, y paratantra, cuerda, por lo que todo individuo debe inscribirse en una u otra. Por consiguiente, toda manifestación en forma de conocimiento paramarta, absoluto, debe considerarse como indicio de locura. En palabras de R. Delaine, los intentos de despertar antes de que llegue nuestra hora suelen ser castigados, especialmente por parte de quienes más nos aman. Porque, benditos sean, están dormidos. Creen que cualquiera que despierte o que, aun estando dormido, se dé cuenta de lo que se toma por real es un sueño, se está volviendo loco. Estoy convencido de que a estas alturas somos perfectamente capaces de reconocer la existencia de las tres formas de conocimiento, y, por consiguiente, de que distinguir entre parikalpita, serpiente, y paratantra, cuerda, es cuestión de cordura convencional y relativa, mientras que distinguir entre sambriti, relativo, y paramarta, absoluto, es una cuestión de iluminación. Una vez más ambos enfoques se muestran complementarios, como lo ilustra la figura 13, ya que así como los psicólogos occidentales nos permitirán ver una cuerda donde antes veíamos una serpiente, los sabios orientales nos mostrarán a Brahma donde antes solo veíamos una cuerda. Ahora, para concluir esta visión global del espectro de la conciencia, examinemos brevemente las obras de algunos de los exploradores de la conciencia más occidentales, como Gurdjieff, Fischer y Benoit. Empezando con Gurdjieff, comprobamos que su sistema psicológico, basado aparentemente en las enseñanzas del sufismo, ha tenido en Ouspensky su máximo exponente. Más recientemente, ha sido adoptado por investigadores tan destacados como Oscar Ichazo y John Legge. Gurdjieff afirma, a nuestro parecer correctamente, que la mejor forma de interpretar la conciencia es como un continuo de múltiples niveles de distintas franjas o estados vibratorios. Para facilitar su identificación, a cada nivel se le asigna un número vibratorio. 3, 6, 12, 24, 48 o 96. Así, según lo describe el Dr. Leary, el nivel 3 es la fusión con la mente universal, la unión con Dios, que nosotros reconocemos inmediatamente como nivel mental. El próximo nivel en el continuo de Gurdjieff, denominado estado vibratorio 6, es el punto de la conciencia, el viaje astral, el viaje transauditivo, el viaje clarividente, la fusión con otros entes en el tiempo, que corresponde claramente a la gama transpersonal. El estado vibratorio número 12 representa los límites inferiores del nivel existencial, ya que corresponde al concienciamiento corporal acrecentado, la función más elevada de la conciencia corporal y planetaria, estar enamorado. Mientras que el estado vibratorio 24 representa los límites superiores del nivel existencial, es decir, la gama biosocial, ya que aquí todos los programas necesarios están en el inconsciente del bioordenador, operando a la perfección, con el yo inmerso en actividades placenteras que le gustan y conoce mejor que nadie. El próximo nivel, el estado de vibración 48, es simplemente el nivel egoico, o estado neutral bioinformático, estado de absorción y transmisión de nuevas ideas, para la recepción y transmisión de nuevos datos y nuevos programas. Finalmente, el estado de vibración 96, que es un estado negativo de dolor, culpa, miedo, de cumplir con el deber pero en un estado de dolor, culpa y miedo, es lo que nosotros reconocemos como límites inferiores del nivel de la sombra. En este punto hay que mencionar que uno puede, por así decirlo, volar muy alto en el espectro de la conciencia, hasta los límites más elevados y lejanos del nivel de la sombra. Esto puede ocurrir en condiciones de dolor extremo, hiperfrenia, estados esquizoides, ciertas experiencias con drogas, etc. En el sistema de Gurdjieff, estos niveles vibratorios superiores reciben los números 192,384 y 786. Ahora bien, en estos límites superiores del nivel de la sombra puede tener lugar el más peculiar de los fenómenos.
De un modo casi instantáneo uno puede rebotar o salir disparado, por así decirlo, de los mismos a un nivel inferior correspondiente del espectro de la conciencia. Como ejemplo, he aquí una anécdota narrada por C.G. Jung. Una paciente, de cuya sinceridad y fiabilidad no tengo razón alguna para dudar, me contó que su primer parto había sido muy difícil. Después de 30 horas de contracciones infructuosas, el médico consideró que había llegado el momento de utilizar forceps. Se la necesió ligeramente para la intervención. Sufrió profundos desgarros y perdió mucha sangre. Después de que el médico, su madre y su marido abandonaran la habitación, y cuando ya estaba todo ordenado, a la enfermera le apetecía comer algo y la paciente le vio volver la cabeza desde la puerta para preguntarle, ¿desea algo antes de que me vaya a cenar? Intentó responder, pero no pudo. Tuvo la sensación de hundirse a través de la cama en un vacío sin fondo. Lo próximo de lo que fue consciente, sin sentir su cuerpo ni su posición, fue que estaba mirando hacia abajo desde un punto del techo, viendo todo lo que ocurría a sus pies en la habitación. Se vio a sí misma tumbada en la cama, muy pálida y con los ojos cerrados. A su lado estaba la enfermera. El médico paseaba nervioso de un lado para otro y le dio la impresión de que había perdido la cabeza y no sabía qué hacer. Lo próximo que ocurrió fue que volvió en sí del coma y vio a la enfermera inclinada junto a la cama. Se le comunicó que había perdido el conocimiento durante media hora aproximadamente. Al día siguiente, transcurridas unas 15 horas, cuando se sentía un poco más fuerte, le comentó a la enfermera la incompetencia y conducta histérica del médico cuando estaba en coma. La enfermera negó categóricamente su crítica, convencida de que durante aquel periodo estaba completamente inconsciente y que por tanto no podía saber nada de lo ocurrido. Solo cuando le describió detalladamente lo ocurrido, la enfermera se vio obligada a admitir que la paciente había percibido los acontecimientos exactamente tal como habían ocurrido en realidad. En otras palabras, desde el dolor y el miedo considerable del nivel de la sombra, aquella mujer había rebotado a lo que era claramente una de las frecuencias transpersonales. Dicho rebote puede tener lugar, y con frecuencia así ocurre, desde las frecuencias superiores del nivel de la sombra a un nivel inferior del espectro. John Legge es perfectamente consciente de este efecto de rebote del nivel de la sombra, puesto que toma los niveles de vibración de Gurdjieff 96, 192, 384 y 786, es decir, todas las franjas superiores del nivel de la sombra, y los reenumera respectivamente -24, -12, 6 y -3, para poner de relieve la correspondencia potencial de estos estados negativos de la sombra con sus contrapartidas en el extremo opuesto del espectro. Esta correspondencia puede llegar a ser tan íntima que en algunos casos ciertas franjas superiores del nivel de la sombra adquieren incluso las características de sus niveles de rebote en la parte inferior del espectro, con la diferencia, por supuesto, de que estas frecuencias de la sombra son sumamente negativas y dolorosas, y forman, por así decirlo, caricaturas malévolas de sus niveles de contrapartida. Por consiguiente, en este sentido define Legge cada una de dichas franjas de la sombra, como por ejemplo -6, semejante a +6 pero sumamente negativa. En relación con ello, cabe mencionar que la investigación experimental de Roland Fischer en el Instituto Psiquiátrico de Maryland 24 aporta lo que equivale a un correlato fisiológico, no solo de dicho efecto de rebote, sino de la naturaleza tipo espectro de la conciencia. Fischer ha descubierto que, casi como si fuera un mecanismo instintivo de defensa, el sistema nervioso del individuo, cuando se estimula, natural o artificialmente, a niveles de hiperexcitación, puede rebotar automáticamente a un estado correspondiente de hipoexcitación. En cuanto a la propia conciencia, el Dr. Fischer dispone de abundantes pruebas experimentales de su existencia como una especie de continuo espectro, con el yo absoluto situado metafóricamente en un extremo de dicho continuo, mente, y el concienciamiento egoico normal en el extremo opuesto, ego. Además, cada capa consecutiva de autoconcienciamiento con objetividad exterior decreciente va acompañada de un incremento del concienciamiento personal subjetivo, de modo que existen numerosas capas de autoconcienciamiento, cada una con su proporción sí mismo a yo característica, que nosotros hemos expresado como niveles de identidad. Esto también sugiere, como ya hemos indicado, que existen numerosos niveles de procesos inconscientes.
En realidad, la información acumulada por Fischer le indujo a concluir que, en lugar de postular un subconsciente, reconozco tantas capas de autoconcienciamiento como niveles de excitación e interpretaciones simbólicas correspondientes en el repertorio interpretativo del individuo. Finalmente, concentrémonos en Hubert Benoit, psicoanalista de extraordinaria agudeza e intérprete de la filosofía oriental. El pensamiento del Dr. Benoit es tan sumamente circunspecto y de una sutileza tan penetrante que no se le haría justicia resumiendo simplemente sus puntos de vista. Es indispensable que citemos sus propias palabras, intercalando nuestros comentarios. No prestaremos especial atención a sus niveles de la conciencia, ya que son esencialmente idénticos a los del espectro y cualquier cosa que dijéramos no sería más que mera repetición. Nos limitaremos a mencionar que Benoit reconoce los niveles de la mente, existencial, egoico y de la sombra, que denomina, respectivamente, principio absoluto, conciencia sujeto-emotiva, conciencia objetal y el diablo. Sin embargo, examinaremos ampliamente el uso que hace Benoit de la energía como metáfora de lo absoluto, ya que es la forma más directa de conseguir la sensación del funcionamiento del espectro de la conciencia en nuestra vida cotidiana. A continuación, Hubert Benoit esboza su psicología, empezando con un ejemplo común. A dicho fin, empecemos con una observación concreta. Un individuo me molesta. Me enfurezco y quiero golpear a mi adversario. Analicemos lo que tiene lugar en mí a lo largo de esta experiencia. Veremos que mis fenómenos interiores se dividen en dos reacciones distintas, que denominaremos reacción primaria y reacción secundaria. Más adelante veremos que estas dos reacciones corresponden a las dos formas básicas de conocer. La reacción primaria hace referencia al modo no dual, mientras que la secundaria lo hace al simbólico. Benoit prosigue con el análisis de la movilización de la ira. La reacción primaria consiste en el despertar, en mí, de cierta cantidad de energía vital. Dicha energía permanecía latente en mi fuente central de energía, hasta que la ha despertado mi percepción de una energía manifestada en el no yo contra el yo, dualismo primario. La extraña energía agresiva despierta en mí la manifestación de una fuerza de reacción que equilibra la fuerza del no yo. Esta fuerza de reacción no es todavía un movimiento de ira, carece aún de forma precisa. Es comparable a la sustancia que está a punto de ser vertida en un molde, pero que todavía no ha sido liberada. Durante un instante, sin duración, esta fuerza incipiente movilizada en mi fuente no es todavía una fuerza de ira. Es una fuerza carente de forma, una fuerza vital pura. Esta reacción primaria, esta fuerza vital pura e informe, es decir, carente de forma, representa el modo no dual de conocer y, evidentemente, su conciencia no dual asociada, como explica Benoit. Esta reacción, primaria, corresponde a cierta percepción del mundo exterior, a cierto conocimiento. Corresponde, por consiguiente, a cierta conciencia, pero en un sentido muy distinto del habitual. No es la conciencia mental, intelectual, clara, evidente, del nivel egoico. Es una conciencia oscura, profunda, refleja, orgánica, una conciencia orgánica que conoce el mundo exterior de un modo no intelectual. Además, esto lo corrobora una observación interna. Siento que la ira me sube a la cabeza, donde a continuación elaborará un millar de imágenes. Siento que sube desde la parte inferior del cuerpo, desde mi existencia orgánica. Esta reacción primaria es sumamente rápida y elude mi observación si no estoy muy atento, pero después de mi ira examino detalladamente lo que me ha ocurrido y me doy cuenta de que, durante un breve instante, una fuerza orgánica pura y anónima, procedente de una conciencia orgánica, ha precedido el juego de mi conciencia intelectual, formuladora de imágenes de ira. Esta conciencia orgánica o primaria es la que antes hemos denominado conciencia organísmica, y, dada su condición anónima, pura y carente de forma, es decir, no contaminada por la conceptualización, participa plenamente en la conciencia cósmica o nivel de la mente, ya que opera, como señala Benoit, en un instante sin duración. Esta energía vital es, por consiguiente, la del momento atemporal de la eternidad y por tanto de Brahma, la mente, Tao. Es la realidad misma.
Puede que inicialmente parezca extraño describir la cabeza divina como energía, pero, después de reflexionarlo, la palabra energía no es menos exacta que muchos otros términos descriptivos, todos ellos condenados por su finitud y dualidad a no abarcar lo infinito y no dual, ya que incluso la expresión no dual es dual, en cuanto a que excluye la dualidad. Utilizamos no dual en su sentido absoluto de no dos, ni uno, como sinónimo de sunyata, vacío y, en este sentido, el término energía es igualmente adecuado. Como señala Coomaraswamy, este es el trance del positivista o motorista de la nada, que al reconocer la realidad solo en lo que es capaz de asimilar, atribuye realidad a cosas que no puede asimilar porque nunca se detienen para ser y se ve impulsado, a pesar suyo, a postular la realidad de una entidad tan abstracta como la energía, que no es más que otro de los nombres de Dios. Uno jamás imaginaría que al coger un libro de texto de física, lo que tiene en sus manos es un documento religioso, del que se han eliminado meticulosamente palabrotas tales como intuición, eternidad y cabeza divina. Sin embargo, el interés principal de las ciencias físicas gira en torno al concepto de la energía y sus transformaciones, ya sea en las moléculas, los sistemas biológicos o los ordenadores. ¿Y cómo se describe dicha energía? No puede ser creada ni destruida, unida ni separada, y en su conjunto no aumenta ni decrece, permaneciendo siempre constante. Esto, en realidad, es la primera ley de la termodinámica. Además, la energía del universo, a pesar de permanecer siempre constante, sufre transformaciones o manifestaciones, ya que todos los tipos de energía y materia, ya sea cinética, térmica o molecular, son conocidos como formas de energía. A decir verdad, todos los fenómenos del universo no son, en definitiva, más que formas de energía, de modo que la energía está más o menos subyacente en todas las cosas materiales. Esto es física pura, pero resulta curiosamente familiar y le hace a uno dudar de si está hablando de física o de hinduismo. A fin de cuentas, poco importa que digamos que todas las cosas son formas de energía o formas de Brahma. El hecho de que Benoit utilice energía facilita muchísimo nuestra orientación hacia esta realidad, ya que lo único de que disponemos, aunque sumamente tenue, es de una sensación interna de dicha movilización de energía, como en el ejemplo de la ira. Prosiguiendo con su ejemplo, Benoit afirma: la modificación dinámica de mi ser constituida por la reacción primaria, esta movilización de mi energía en respuesta a la energía del mundo exterior, en este caso, del hombre que me enfurece, liberará una reacción secundaria, que es, el juego reactivo de mi conciencia intelectual. Y esta reacción secundaria tenderá a establecer de nuevo en mí la inmovilidad inicial, desintegrando la energía movilizada. Esta reacción secundaria corresponde a nuestro modo simbólico de conocer, al proceso por medio del cual traducimos nuestra pura conciencia organísmica en términos de pensamiento y lenguaje dualistas. La formulación de Benoit de estos dos modos de conocimiento es ingeniosa, ya que nos permite comprender cómo, en este momento, nuestro modo de conocer organísmico y no dual se desintegra para convertirse en simbólico, ofuscando así nuestra identidad suprema que, de no ser por ello, esta pura conciencia organísmica revelaría. Volveremos a insistir sobre esta cuestión en el momento oportuno, pero regresemos ahora a la explicación de Benoit de los dos modos de conocer. Recordemos ahora lo que hemos denominado nuestra exigencia primordial, o pretensión de existir como ser absolutamente distinto, de existir en lo absoluto. En el fondo de nuestra comprensión intelectual del universo se encuentra la irreductible discriminación entre el yo y el no yo, es decir, el dualismo primario. Es esta discriminación lo que uno evoca cuando habla de nuestra identificación con nuestro organismo psicosomático, nivel existencial. En cuanto a conciencia orgánica, no discrimino, no dualidad, pero en cuanto a conciencia intelectual, discrimino. Después de ampliar estos dos modos de conocer, Benoit llega a una importantísima conclusión. En mi conciencia orgánica estoy tan identificado con el no yo como con el yo, este es el nivel de la mente. En mi conciencia intelectual me identifico con el yo, nivel egoico, afirmo que solo el yo existe. Mi conciencia intelectual solo conoce el yo. Cuando creo que poseo un conocimiento intelectual del mundo exterior, solo conozco en realidad las modificaciones de mí mismo en contacto con el mundo exterior.
Los filósofos lo denominan la cárcel de mi subjetividad, haciendo caso omiso de mi conciencia orgánica que no discrimina entre sujeto y objeto y gracias a la cual ya soy virtualmente libre. Ya soy virtualmente libre porque mi pura naturaleza organísmica, esta energía vital que bulle en mi interior, que no reconoce el dualismo primario, que es atemporal y por consiguiente infinita, participa plena y necesariamente de la conciencia cósmica o mente, cuyo descubrimiento constituye la liberación, moksha. Pero esta conciencia organísmica no puede estar situada en el interior del cuerpo, ya que esto sería sumamente dualista y, como Schrödinger ha señalado, no solemos darnos cuenta de ello, porque nos hemos acostumbrado plenamente a pensar que la personalidad del ser humano está situada en el interior de su cuerpo. Descubrir que no está realmente ahí es tan asombroso que genera duda y perplejidad, y nos resistimos a aceptarlo. Nos hemos acostumbrado a situar la personalidad consciente dentro de la cabeza de la persona o, para ser más exactos, en unos pocos centímetros detrás del entrecejo. Nos resulta muy difícil aceptar el hecho de que la localización de la personalidad, de la mente consciente, dentro del cuerpo no es más que simbólica, una mera ayuda práctica. Esto, sin embargo, no significa en modo alguno que la conciencia se encuentre fuera del cuerpo, error muy frecuente entre los defensores de la proyección astral, las experiencias extracorporales y otros fenómenos por el estilo, que pueden tener lugar en la gama transpersonal, pero que no deben confundirse con la mente. La creencia de que la conciencia existe fuera del cuerpo no es más que la imagen reflejada del dualismo dentro/fuera, la otra cara de una moneda sin valor alguno. Cuando uno de sus alumnos le dijo a Ramana Maharshi que ocasionalmente experimentaba destellos de la conciencia, cuyo centro estaba fuera de su yo y de su cuerpo, el maestro soltó una carcajada. Fuera. ¿Para quién es dentro o fuera? Estos solo pueden existir mientras haya un sujeto y un objeto. Investigando descubrirás que ambos se resuelven solo en el sujeto. Observa quién es el sujeto. Esta búsqueda te conducirá a la conciencia pura más allá del sujeto. Por consiguiente, cuando Benoit habla de la conciencia como energía que emerge dentro del organismo, eso no es más que una concesión al chismorreo popular. En ese instante sin duración, cuando emerge esa fuerza pura, informe, anónima y no dual, no conoce el dentro ni el fuera, ni es por tanto localizable. Pero cuando dicha energía se desintegra en imágenes, es decir, cuando nos reflejamos intelectualmente en esa fuerza vital, el dualismo primario ya ha tenido lugar y por ello nos parece que la fuente de la energía está en nuestro cuerpo. Sin embargo, Suzuki nos advierte que esa idea de la gran fuente con existencia independiente en algún lugar es el error fundamental que todos cometemos al intentar interpretar intelectualmente nuestra experiencia. Es conveniente que lo recordemos siempre que se haga referencia a la movilización de la energía organísmica. Prosigamos ahora con la descripción de Benoit del modo en que esa energía movilizada, esa conciencia organísmica, ese concienciamiento no dual se desintegra en imágenes, en conceptos, en el modo simbólico de conocimiento. Y a continuación regresaremos a la conciencia organísmica, esa energía vital gracias a la cual ya soy virtualmente libre. En el transcurso de la reacción secundaria, mi necesidad intelectual de ser, es decir, la idea de que mi ego sea fuerte, inamovible, permanente, estable, etc., se ve desbaratado por esa movilización de energía en mi interior, ya que en la misma está implícita la aceptación del mundo exterior, convertida en imposible por el dualismo primario. Mi reacción secundaria ante la movilización de mi energía solo puede ser, por consiguiente, un rechazo que se opone a dicha movilización. Pero esta oposición al orden cósmico no podrá fructificar. La fuerza movilizada en mí no podrá regresar a la no manifestación. Mi rechazo de la energía movilizada no podrá conducir, por tanto, más que a la destrucción de dicha energía mediante su desintegración. 5. Además, Benoit agrega que son los procesos imaginativos/emotivos los que llevan a cabo la desintegración de la energía movilizada. Por ciento, es decir, que esta energía se desintegra en imágenes mentales y sus correspondientes emociones corporales, proceso que equivale más o menos a la sublimación, ya que, según afirma Norman O. Brown, el animal simbólico es el animal sublimans.
Ahora bien, este proceso mediante el cual se desintegra y disipa nuestra energía, nuestro modo no dual de conocer, nuestra conciencia organísmica, transformándose en el modo simbólico de conocimiento, en conceptos, imágenes, pensamientos y distinciones, este proceso es exactamente aquel mediante el cual descuartizamos a Brahma a diario. En el momento oportuno volveremos al tema para estudiarlo meticulosamente, pero ahora debemos volver al nivel de la mente, a la conciencia organísmica, sobre la que Benoit declara. A las dos reacciones corresponden, como hemos dicho, dos conciencias diferentes, a la reacción primaria mi conciencia orgánica, nivel de la mente, a la segunda mi conciencia mental, intelectual o imaginativa, nivel egoico, mi conciencia imaginativa es dualista. Los procesos imaginativos / emotivos que tienen lugar en la misma son afirmativos o negativos, agradables o desagradables, delante o detrás. Mi conciencia orgánica, por el contrario, no es dualista, ya que la fuerza vital que emerge en la misma es informe, es decir, carente de forma, anónima, siempre la misma, independiente de las formas dualistas que generará en adelante. Hemos visto que la conciencia orgánica no discrimina entre el yo y el no yo, que en su función está implícita la identificación esencial de dichos polos y, por consiguiente, un conocimiento del universo en general, en su unidad. Resumiendo, solo mi conciencia orgánica conoce el universo. La conciencia organísmica, como dice Benoit, conoce el universo en su unidad, pero solo debido a que su operación es inespacial y atemporal, y, por consiguiente, infinita y eterna, y porque la totalidad de la infinitud / eternidad está simultáneamente presente en todo punto del espacio y del tiempo, por lo que conociendo ese teo se conoce todo. Conociendo lo absoluto ahora, se conoce la totalidad del tiempo. Conociendo lo absoluto aquí, se conoce la totalidad del espacio. Y conociéndolos a ambos, ya que en realidad son uno solo, se conoce el universo en su unidad. Esto ciertamente no significa que uno conozca todos los hechos que puede facilitar el conocimiento simbólico cartográfico, ni que uno conozca con exactitud toda la información contenida en todas las obras escritas, ni mucho menos. Significa que uno conoce y es la realidad de hechos individuales, la realidad de la cual los hechos abstractos son meros reflejos. Uno jamás conocerá todos esos hechos, esos reflejos, pero tendrá un conocimiento claro de la única realidad reflejada. 38 La Chandogya Upanishad, 6, 1 minutos, 405 segundos, lo afirma poéticamente como sigue. Al igual que por un trozo de arcilla todo lo de arcilla puede ser conocido. Las diferencias son meras distinciones verbales, nombres. En realidad es solo arcilla. Al igual que por un trozo de cobre todo lo de cobre puede ser conocido. Las diferencias son meras distinciones verbales, nombres. La realidad es solo cobre. Así, amigo mío, es esta enseñanza. Asimismo, Lao Tzu declara, capítulo 47. Sin salir fuera, puedes conocer el mundo entero sin mirar por la ventana, puedes ver los caminos del cielo. Cuanto más lejos vas, menos sabes. De ahí que el sabio sepa sin viajar de forma similar. Bernard Lonergan, en su monumental estudio sobre la introspección y la comprensión, hace hincapié en un punto importante. Comprended plenamente lo que es comprender y no solo comprenderéis en líneas generales todo lo que hay que comprender, sino que poseeréis también una base fija, una pauta invariable, que se abrirá hacia todo desarrollo superior de la comprensión. Comprendiendo esto, lo comprenderemos todo. Si nos quedamos por debajo de esto, permaneceremos debajo de todo. A este fin, el concepto de la energía y de la conciencia orgánica de Benoit es sumamente útil, ya que es precisamente esa energía informe lo que permanece debajo de todos nuestros fenómenos mentales y corporales. Es útil porque apunta a aquello en nosotros que permanece debajo y anima todas las formas pasajeras de nuestra atención consciente. Al igual que en el ejemplo de la ira de Benoit, la energía movilizada, cuando empieza a emerger, es pura, homogénea, carente de forma y solo al cabo de unos segundos se desintegra en formas e imágenes, solo al cabo de unos segundos se siente la ira. En este sentido, la energía es una metáfora muy parecida a la de la subjetividad absoluta, la de la mente, ya que energía no es más que otro de los nombres de Dios. La energía yace en el interior, siempre más arriba de la corriente de toda elaboración conceptual a la que más adelante vivificará.
Es informe, nebulosa, desconocida como objeto-concepto, pero no obstante es algo que podemos conocer de un modo directo, no dualista, inmediato y no conceptual, gracias a lo cual ya soy virtualmente libre. Hemos visto que el espectro de la conciencia representa identificaciones del conocedor absoluto con ciertos objetos conocidos. En palabras de Patanjali, la ignorancia es la identificación del observador con los instrumentos de observación. La identificación original con el todo se convierte progresivamente en estrecha y limitada, de modo que cada limitación genera un nuevo nivel del espectro. Nuestro objetivo es, por consiguiente, dejar de identificarnos exclusivamente con determinados complejos de objetos, para poder descubrir nuestra suprema identificación con toda manifestación fenoménica. La figura 3 representa los objetos con los que nos hemos identificado, de un modo progresivamente exclusivo hacia la parte superior del diagrama. En palabras de Benoit, dicha identificación no es errónea, sino simplemente incompleta en cuanto excluye mi equivalente identificación con el resto del universo. La ilusión egocéntrica no consiste en mi identificación con el organismo, sino en la forma exclusiva en que la misma se realiza. Sigamos ahora la evolución del espectro de la conciencia utilizando la metáfora de la energía y su desintegración, en lugar de la subjetividad absoluta y sus objetivaciones. De un modo simplificado, podemos imaginarla como sigue. La energía movilizada en el nivel de la mente es pura, sin forma, es decir, vacía, atemporal, infinita, pero conforme asciende por los niveles del espectro, comienza a desintegrarse adoptando imágenes y formas dualistas. Por consiguiente, cada nivel se caracteriza por la naturaleza de la desintegración dualista que tiene lugar en el mismo. Así, en el nivel existencial, la energía se ha desintegrado y fragmentado en energía del yo frente a energía ambiental. En la gama biosocial, esta energía del yo comienza a adquirir forma, adoptando la pompa y colorido de dicho nivel. Mientras que en el nivel egoico sigue desintegrándose en energía corporal contra energía psíquica. El nivel de la sombra representa simplemente una continuación de dicha desintegración, donde la propia energía psíquica se divide y fragmenta. Para ilustrar el conjunto de dicho movimiento, utilicemos una vez más la movilización de la ira, como cuando alguien me da un bofetón. El bofetón en sí, en su forma más simple, es un mero movimiento del universo, pero cuando comienza a tener lugar el dualismo primario, siento una movilización de energía que emerge dentro de mí. En este nivel, antes de que se concretice el dualismo primario, dicha energía es todavía pura, disforme, atemporal. Opera en un instante sin duración y comprende ese momento inerte antes de otorgarle un nombre a lo que ocurre. Pero esa movilización atemporal comienza a adquirir duración conforme pasa por la gama biosocial, ya que es ahí donde dicha energía adquiere la forma de ira y, por consiguiente, perdura en el tiempo. Esta forma es moldeada por las relaciones interiorizadas de la familia y la sociedad presentes en dicho nivel. La energía, ahora en forma de ira, asciende a mi cabeza, donde la verbalizo como ira a nivel egoico. Si en este punto tiene lugar el dualismo cuaternario, proyectaré dicha ira y agresión, y, por consiguiente, sentiré miedo, nivel de la sombra. En todo caso, mediante estos u otros mecanismos, negación, desviación, retroflexión, división, sustitución, regresión, escotomatización, racionalización, etc., mi energía acaba por fin descuartizada, dispersa y desintegrada. Así es, por consiguiente, la movilización y desintegración de mi energía, la evolución e involución de Brahma, una obra interpretada eternamente ante todos los seres vivientes, procedente directamente del vacío y esfumándose de nuevo en él, sin dejar ninguna huella tangible, ningún rastro, una obra sin rumbo que comprende la creación y disolución del universo ahora y siempre, una creación y disolución no de materia sino de dualismos, el ascenso y caída eternos del espectro de la conciencia, la espontaneidad simultánea de un momento tras otro que permanece no obstante en este momento, puesto que no hay otro. El mundo como unión de términos opuestos, de lo formado a lo que se forma, es esencialmente un mundo del presente al presente. El momento del presente eterno que es la unión de términos opuestos. Desde un punto de vista temporal y psicológico, esta creación se refleja exactamente en la movilización de energía, modo no dual de conocimiento, y su desintegración en formas, objetos y conceptos. Modo simbólico de conocimiento.
Así crea ahora el mundo objetivo la forma de mi conocimiento dualista, ya que la forma de nuestro conocimiento lo descuartiza a diario. Volviendo al ejemplo de la ira de Benoit, para examinarlo esquemáticamente, si un individuo me molesta, o llega incluso a bofetearme, no me siento inmediatamente indignado. Siento por el contrario una calma, un concienciamiento claro, una vigilancia diáfana, y solo a continuación, transcurridos quizás unos segundos, siento un torbellino de emociones y pensamientos que denomino en conjunto ira, ya que entonces mi energía se ha desintegrado y transformado en imágenes. Durante esos escasos segundos de concienciamiento silencioso, estoy en contacto directo con la realidad. No hay pantalla de pensamiento, ningún velo pintado, ni flujo conceptual, asrava. Es el puro concienciamiento no dual, la energía organísmica temporal, la sabiduría de los no flujos Jnanamanas-ravam, la pureza original Prakriti Pravasavaram. Es la conciencia inicial del Chan, Yeshi, que actúa sin referencia al tiempo o al espacio, dimensiones o extensiones, gracias a la cual ya soy virtualmente libre. Es la propia mente, el modo no dual de conocer. Sin embargo, por razones que pronto investigaremos, se desintegra, se disipa, se manifiesta y se proyecta en objetos y conceptos mentales, vivificando dualismos y creando el mundo de fenómenos pautados. Este es el nacimiento de los mundos, el nacimiento del universo simbólico, el nacimiento del conocimiento dualista y lativo, el nacimiento del espectro de la conciencia, proceso que en nuestro insignificante ejemplo hemos reducido enormemente al mero nacimiento de la ira, pero que en realidad ocurre en todas las dimensiones manifiestas. Ahora, en este momento, en cada momento. He ahí el principio y fin de los mundos y de los seres individuales. Ampliados desde un punto sin posición ni dimensiones y ahora sin fecha ni duración entre paréntesis, es evidente que cuando hablamos de contactar esa energía informe, o conciencia organísmica, antes de su desintegración en formas dualistas, se trata simplemente de referirnos de otro modo a esa energía, concienciamiento o nivel de la conciencia, donde el universo no se ha desintegrado todavía en observador y observado. Lo mismo sería hablar de la subjetividad absoluta o de la mente, que no es más que la misma energía o concienciamiento antes de imaginarlo dividido en sujeto y objeto. Por consiguiente, no importa que hablemos de energía y de su desintegración, o de la subjetividad absoluta y sus objetivaciones. Son simplemente dos formas de apuntar a la mente, a ese omnipresente nivel de la conciencia, en el que el universo no se ha convertido todavía en distinto de sí mismo ni en falso para sí mismo. Volveremos en breve sobre el tema, pero de momento debe quedar claro que darse plenamente cuenta de lo que ocurre, comprender perfectamente cómo mis niveles, pantallas o capas se revivifican y regeneran en cada momento de mi vida, conocer la realidad que precede a toda conceptualización, situada en la misma fuente de mi energía, en la propia subjetividad absoluta, equivale, sin duda, a señalar el camino de la puerta, la boca en la caverna de las tinieblas por la que todos debemos pasar si pretendemos vislumbrar la luz del universo, ese algo interior que está más allá.